Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal que tiene como principal objetivo, lo he dicho en otras ocasiones, de llevar la palabra de Dios a través de interesantes clases. Y bueno, pues vamos a continuar con una serie que se denomina Sanidad para el Alma, es la lección número 4. Y vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por esta oportunidad que tenemos de seguir exponiendo la palabra ahorita en un mundo después de la pandemia y todavía pues ahí estamos entre azul y buenas noches, un mundo en el cual pues hemos sido impactados, ¿verdad? Mucha pérdida, mucho dolor, muchas cosas tremendas, atípicas que hemos venido viviendo. Entonces, pues ahorita yo creo que sí tenemos que estar clamando a Dios y esas heridas que ya teníamos muchísimo antes de la pandemia, incluso desde nuestra niñez, y ahora que pues ya han surgido otras nuevas heridas, Dios quiere sanarlas. Por supuesto que sí. Vamos a darle gracias a Dios a través de una oración. Gracias, Padre, por los méritos de Jesús. Por eso nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de tu gracia para pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Te pido, Padre, por cada persona que va a ver esta clase, Señor, impacta su vida, Señor, revélate en su vida, Padre, pero sobre todo, acércala a tu Hijo amado Jesucristo para que pueda recibir ese don maravilloso, ese regalo maravilloso que es la salvación. Te pido, Padre, que mis labios no hablen, Señor, cosas mías carnales, que hablen única y exclusivamente tu palabra, cosas que tú has puesto, Señor, en la Biblia y que no sea yo. Una vez más te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes el control de esta clase. Amén y amén. Bueno, es la lección número 4 de la serie Sanidad para el Alma. Y bueno, en el camino hacia la sanidad posiblemente una de las cosas que hemos batallado los seres humanos y seguiremos a lo mejor batallando siempre es con la de perdonar a las personas que nos han herido. Una realidad es que las personas que hemos sido heridas, pues por supuesto que vamos a herir a otras. Y normalmente herimos a personas que ni culpa tienen, así de ese tamaño. Normalmente solo pensamos en lo mucho, siempre pensamos en lo mucho que nos han herido y después pasamos a enojarnos con las personas que nos han hecho daño. Pero en la mayoría de los casos tenemos que entender que esas personas también fueron heridas y están actuando según su propio dolor. Claro que esto no exime a nadie para hacer cosas que nos hieran, que nos lastimen, que nos marquen para los días de nuestra vida, pero sin embargo, bueno, pues Dios nos invita a que perdonemos y a que tratemos de entender a través de su Espíritu Santo también la situación de estas personas que nos han herido. Aún, ¿verdad? Podrían no darse cuenta de que están hiriendo a otros con sus actitudes y con acciones. Desgraciadamente esto suele pasar porque hay mucha gente que vive en la oscuridad, que nunca han querido tener una relación con Dios. Y por supuesto, si Dios sabe teniéndola, ¿verdad? Caemos porque somos seres imperfectos, caemos en los errores, en los pecados, en los horrores, ¿verdad? Imagínese a alguien que no quiere nada con el Señor. Muchos tipos de abusos, los cuales pues ya hemos hablado también aquí en otras clases, en otros temas, pero las consecuencias del abuso generalmente derivan en patrones de comportamiento destructivo hacia otras personas. Una persona que fue abusada sexual, física, psicológica, verbalmente, como usted quiera, pues van a abusar también ellos de otras personas, de la misma manera que ellos fueron maltratados. Considerar esta realidad podría ayudarnos un poco a comprender la verdadera raíz del problema. Hemos estado viendo las lecciones de esta serie y como vimos en la primera, ¿verdad? Lección, el diablo desde un inicio ha venido para robar, matar y destruir. Eso lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 10. En cambio, Cristo, Jesús, que es la imagen viva del Dios vivo, vino a darnos vida y vida en abundancia. Para poder participar nosotros, usted y yo, en esa vida en abundancia, es necesario que perdonemos a quienes nos han ofendido. Las Escrituras nos enseña en varias ocasiones que debemos perdonar a nuestros enemigos y que Dios es nuestro defensor.
Él es el que nos va a hacer justicia porque Él está sentado en su trono que es justicia. Y para muchas personas, aferrarse al enojo y rehusar perdonar a quienes les han herido, esto se interpone en el camino para ser sanos en el alma. Yo le recuerdo una vez más que el alma es lo que usted y yo realmente somos, es el asiento de las pasiones, de las emociones, del intelecto, de la mente, de la voluntad. Eso es el alma. El cuerpo, pues vuelvo otra vez a repetirlo, es el vestido con el que nos paseamos en este mundo, ¿verdad? Y por supuesto, el espíritu, cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, el espíritu nace de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero vamos a tener que estar siendo procesados cada vez más y más y más. Y si lo anhelamos usted y yo, pues Dios le va a poner todavía más allí esos cambios, ¿verdad? Para que usted y yo tengamos una vida plena en Él. Nosotros no podemos avanzar en este mundo si estamos aferrados a un pasado en el cual, bueno, tenemos que decirlo, hubo de todo tipo de abusos y pues nos hemos aferrado a ese pasado y todos los resentimientos van a desencadenar a la amargura, que es una raíz contaminante. Usted está amargado, amargada y por supuesto va a contaminar a quienes le rodean. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso de los resentimientos te va a ocasionar una raíz profunda de amargura, o mejor dicho, va a activar esa raíz de iniquidad que muchas personas traemos, que es la amargura. Perdonar a las personas que nos hieren puede ser lo más poderoso que hagamos porque nos va a liberar del tormento emocional y podemos continuar, ¿verdad?, con esta vida. Aunque el proceso del perdón no es sencillo, para nada es difícil, tomar la decisión de perdonar y soltar la amargura, el enojo y el resentimiento que habíamos tenido hacia otros nos ahorrará años de verdad, años de miseria. Podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué tipo de vida queremos tener? ¿Una vida libre que podamos disfrutar o una vida amargada que nos mantenga atados al pasado? Si usted se fija, hay mucha gente que platica eventos, yo me cuento entre estas personas, porque al igual que usted soy humano, claro que por supuesto he estado yo tratando siempre delante de Dios de exponer, ¿verdad?, mi situación y decirle: Señor, yo decido perdonar a esta persona por esto y aquello. Y así lo debemos de hacer todos los días hasta que ya sintamos nuestro corazón libre de todo eso. Sí, nosotros tenemos que entender que el proceso del perdón no es sencillo y le decía yo anteriormente, cuando recordamos a esas personas que nos lastimaron, que nos hirieron, hasta coraje nos da, ¿verdad que sí? Nos da coraje y cuando no hay perdón, cuando está el resentimiento allí vivo, latente, hasta parece que nos lo están haciendo en ese momento. Y eso es algo, es como un foco rojo que se prende en nosotros al estar recordando el pasado como si estuviera ocurriendo en este momento. Eso es una señal muy fuerte para nosotros porque quiere decir que estamos aferrados a esa situación del pasado, que no hemos querido soltar a esa persona. Y muchas veces esas personas que a usted y a mí nos hirieron ni se dan por enterados. Los que nos estamos amargando la vida somos usted y yo, ¿verdad? En la cruz, el Señor Jesucristo, si nos vamos a esa escena donde Jesús estaba allí crucificado, ya a punto de morir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la mayoría de las personas que nos han herido de todas las maneras habidas y por haber, son personas que no tienen ni siquiera el menor conocimiento de la palabra de Dios. Desde luego que hay personas que te van a marcar para toda la vida, que dicen conocer de la palabra, pero esto no es cierto. Una persona que verdaderamente hemos decidido caminar de la mano del Señor, hemos decidido seguirle, somos personas que vamos a evitar a toda costa de herir a las personas. Y si las herimos, pues inmediatamente recapacitar y decirle: perdóname, perdóname, ¿verdad? Porque
pues la regué, así en pocas palabras. Es muy importante para cualquier persona que necesita sanidad emocional que reconozca que tiene esta necesidad de perdonar, ¿verdad? Que tome muy en serio este mandamiento. A los que le han ofendido, usted tiene que soltarlos, tiene que soltarlos. ¿Qué quiere decir soltarlos? Porque nos atamos a las personas que nos hirieron, que nos ofendieron. Haga de cuenta que nos echamos una soga al cuello junto con esas personas, ¿verdad? Nosotros no debemos cerrar nuestro corazón a la posibilidad de perdonar solo porque sea difícil. Decimos, no, pues que perdone Dios. Yo he escuchado muchas veces eso y qué tremendo, que perdone Dios porque yo no perdono. Y déjeme decirle algo que pues ni lo diga, ¿verdad? Porque Dios nos ha perdonado a usted y a mí y Él quiere que hagamos lo mismo. Si no, pues nos va a recordar aquella parábola que está en la palabra de Dios, de aquel siervo que se le perdonó una deuda muy grande, el rey le perdonó una deuda muy grande y luego sale feliz porque era una deuda impagable prácticamente y se encuentra por allá un consiervo de él y el otro le debía pues una cantidad por supuesto menor. Y le dijo, claro que no, te voy a mandar a la cárcel, dijo, porque tú me debes y hasta que no me pagues. Por allí alguien escuchó y fue y le dijo al rey, le dijo, oye, dijo, pues el hombre que tú perdonaste, ¿verdad? Semejante deuda, resulta que por ahí un pobre le debía no tanto, pero no lo perdonó, lo mandó a la cárcel y todo. Entonces allí fue donde se desató la ira del rey, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo te haya perdonado tanto y tú no hayas sido capaz de perdonar a alguien más que te ofendió? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, no tenemos por qué estarnos aferrando. Desde luego que no va a ser algo express, usted está sintiendo que la ofendieron, usted está sintiendo que le hirieron demasiado y sí, sí es legítimo porque hay gente que te ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño. Sin embargo, tenemos que perdonar, tenemos que experimentar ese perdón desde lo profundo de nuestro corazón. Y si usted no lo siente así, en su corazón libre de ese coraje, de ese odio, de ese resentimiento, de esa amargura, hágalo todos los días. Diga usted, este día he decidido perdonar a fulanito, a sutanita, porque me hizo, porque esto y por aquello, y la suelto en el nombre de Jesús, no me debe nada, como Jesús perdonó mis pecados, yo también he decidido perdonar. O sea, porque estamos decidiendo, no porque lo sintamos. A lo mejor esa persona ni se lo merece, digo, es un decir, ¿verdad? Porque nadie nos merecemos nada de parte de Dios. Sin embargo, es por la gracia de Dios que usted y yo estamos aquí. Y así que Él nos ofreció su perdón por su gracia, por su amor. También nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que pues es algo que Dios nos enseña que hagamos y tenemos que hacerlo. Y es algo que Jesús modeló en su propia vida. Otra vez le repito, ¿verdad? Acuérdese que Él oró mientras sufría en esa cruz, pidiendo perdón por los que lo crucificaron, los que le hicieron tantas cosas tan terribles. Jesús sabía que le estaban haciendo sufrir debido a su propio dolor y a su confusión. Eran personas que estaban en la completa oscuridad espiritual. Dios es misericordioso y la misericordia siempre mira más allá de lo malo que alguien hizo para poder apreciar lo bueno que Jesús hizo. Si fuimos heridos por personas que a su vez también fueron heridas, eso significa que nosotros también hemos lastimado a otros, así como lo escuchan. El plan de Satanás es que sigamos atados a ciclos de abuso de generaciones. Pero Jesús nos dio instrucciones sobre cómo podemos derrotar al diablo y lograr que nuestra historia y futuro sean diferentes. En Mateo 6, versículo 12 dice, Jesús enseñó que deberíamos pedir a Dios que perdone nuestros pecados como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y pues la mayoría de las veces cuando hemos recitado, porque mucha gente recita el Padre Nuestro, que no es otra más que una oración ejemplo que Jesús nos dejó en la palabra de Dios, es una oración para tomarla como un ejemplo el Padre Nuestro y es una oración maravillosa,
Pero somos mentirosos cuando la hemos recitado como los pericos, cuando hemos dicho, Padre, perdona nuestros pecados, es más, ni estamos razonando de qué se trata todo esto, ¿verdad? Perdona nuestros pecados como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Eso no es cierto y tenemos mucho resentimiento y amargura contra medio mundo. Perdonar significa soltar aquello que nos duele, en lugar de aferrarnos a ello. A muchas personas les gusta estar sufriendo. Se les hace como una adicción el estar sufriendo. No, yo no perdono porque esto y por aquello. Como que hasta saborean, hasta mastican esa amargura y ese dolor. Qué tremendo, ¿eh? Las heridas y el dolor al que nos aferramos se convierten en una carga muy pesada. Hasta que hemos decidido soltarla, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir llevando ese gran peso en nuestra alma. Llevar estas cargas puede ser la raíz de muchas enfermedades y trastornos físicos y mentales. Si usted cree que su alma se aparta de su cuerpo y su cuerpo del espíritu, claro que no. Somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, en 3 partes. Entonces, lo que usted esté experimentando en el alma, por supuesto que se va a desembocar en el cuerpo. Muchas personas hoy en día, bueno, pues padecen de muchas enfermedades y dicen, bueno, si yo no estaba enfermo de gastritis, de los huesos, es porque trae mucho resentimiento, una baja autoestima por el suelo, tantas cosas. Y esto es precisamente por todo lo que estamos nosotros acumulando en nuestra alma. Mire, Dios nunca se ha equivocado. Él nos creó para vivir cargados, no nos creó para vivir cargados, sino para vivir libres. Para eso nos creó. Por eso Jesús nos vino a dar libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos, dice usted. ¿Pero libertad de qué? Bueno, libertad espiritual, a esa me estoy refiriendo, ¿verdad? Él nos invita a soltar todas esas cargas que nos agobian y a confiar de que Él cuidará de nosotros. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Salmo 55, 22. Así que yo le invito para que no sigamos aferrándonos a aquello por lo cual no podemos hacer absolutamente nada. Al hacerlo, permitimos que ese mal nos siga dañando día tras día. El pensamiento que usted y yo tenemos, no, es que no es justo, nos puede arrastrar a permanecer en un hoyo de amargura intensa. A mí me gusta mucho recordar ese evento de la cruz de Jesús. Jesús estaba experimentando cosas que no impensables, no sé, ¿verdad? Pero él tuvo una muerte muy cruel. Y en una de esas, ya casi para morir también, Jesús tuvo sed. Y dice la palabra del Señor que le acercaron un hisopo con uno de los centuriones romanos, le acercó un hisopo con vinagre y con hiel. La hiel es lo que contiene la vesícula biliar de los animales y de los seres humanos, que es algo amargo. Los hebreos también la comparan con el ajenjo, que es algo mucho, pero mucho, muy amargo. En lugar de darle agua a Jesús, le pretendieron dar vinagre con hiel para adormecerle los sentidos, porque así lo hacían con los que ejecutaban. En una, pues yo creo, señal de misericordia, claro que por supuesto que con él no. A Jesús no le iba a caer eso porque él no quería ninguna distracción. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre por el cual él nació. Morir en esa cruz para llevar todas las enfermedades, todos nuestros pecados en esa cruz. Pero algo que sí quiero yo resaltar cuando él dice la palabra de Dios, él nada más probó con la lengua. Usted a veces, muchas veces probamos algo así y no, pues no nos gusta, ¿verdad? Así lo hizo Jesús. Él no aceptó la amargura, él no la aceptó, aquella cosa tan amarga que le ofrecían. Y es algo simbólico, ¿verdad? Todo en la Biblia todo representa algo. El Señor estaba cargando con todo el peso
con todo el peso de los pecados, de todo lo que usted y yo arrastramos como humanos, enfermedades y todo, pero hay algo que él no aceptó, la amargura. Y usted tampoco la acepta este día. No la acepte porque Jesús ya nos ha perdonado y nosotros tenemos que perdonar y ese es un motivo de alegría, ¿verdad? Dios nunca nos pedirá que perdonemos a alguien por algo más grave de lo que Él nos ha perdonado a nosotros. Póngase a hacer una lista de todo lo que Dios le ha perdonado a usted y a mí y verá que ni siquiera se iguala a lo que le hicieron alguien desde su niñez. El Señor nos ha perdonado tantas cosas. Cuando una serpiente cascabel se ve arrinconada, se enojará tanto que es capaz de morderse a sí misma. Así son estos animalitos. Eso es lo mismo que sucede con nosotros cuando albergamos odio y rencor. Por supuesto, nos mordemos y nos envenenamos a nosotros mismos porque nos estamos dañando a nosotros mismos. Pensamos que estamos haciendo daño, le repito, a los que nos han herido y ellos en realidad ni siquiera se dan cuenta muchas veces. Perdonar a alguien nunca será algo que tengamos ganas de hacer. Estoy con usted. No tenemos, pero nada de ganas de hacer eso de perdonar a aquella persona que me hirió, que me dañó. Pero usted y yo podemos decidir hacerlo y Dios nos va a ayudar si se lo pedimos. Suelta a tus enemigos para que Dios pueda tratar con ellos. Esperemos que se arrepientan y puedan recibir la gracia y el perdón de Dios, pero si no lo hacen, ¿qué le puedo decir? Tristemente cosecharán todo lo que han sembrado. Y aquí le repito una cosa que siempre lo he dicho también. Dios es un Dios de oportunidades y también para esas personas que nos dañaron, que nos abusaron, que nos hirieron, que se robaron nuestra inocencia. A lo mejor usted fue víctima de un abuso sexual, a lo mejor fue maltratado, maltratada verbalmente, físicamente. Yo he escuchado cada relato escalofriante de personas que en su infancia por sus propios padres fueron maltratados físicamente, que casi los mataban a golpes, y no precisamente para corregirlos, sino porque los padres estaban descargando frustraciones y amarguras en sus hijos. Así que yo creo que usted y yo queremos muchísimo a nuestros hijos y no queremos confundir cuando los disciplinamos, cuando están chicos, por supuesto. Estoy hablando de chamaquitos que todavía son que están bajo el control del padre para ser disciplinados, no cuando ya están adultos y cuando ya tienen su vida aparte, claro que no. Pero cuando uno está disciplinando a sus niños, a sus jovencitos, a sus adolescentes, uno tiene que hacerlo sin ninguna carga emocional, sino como una disciplina. Pero desgraciadamente esto no es así. Y repito, muchos padres se descargan ahí todas sus frustraciones, todo lo que ellos recibieron lo hacen con sus hijos, desgraciadamente. Entonces tenemos que cuidar todos estos detalles. Mire, el soltar a una persona que nos ha herido, esto conlleva hacer el compromiso de dejar de pensar y hablar de las cosas que esa persona te hizo. Así, a menos que estés compartiendo una victoria sobre ese dolor para ayudar a otra persona que está pasando a lo mejor lo mismo que tú, ¿verdad? A veces las personas reviven momentos de traición, abuso y rechazo una y otra vez en su mente. Y nuestra mente, por supuesto, se va a afectar. Y nuestra mente afecta nuestras emociones. Se afecta la mente, se afectan las emociones. Y cuando recordamos los eventos abusivos una y otra vez, ¿qué pasa? Regresamos al dolor original como si fuera un evento actual, lo que le comentaba al inicio de la clase. Recordamos como si estuviéramos en ese momento viviendo las cosas. Dios quiere que vivamos libres, que no estemos en un cautiverio de nuestra propia amargura, de nuestro propio dolor. En su lugar, Dios anhela que le entreguemos todos esos sentimientos negativos y que perdonemos a quienes nos han herido. Y yo le digo en esta ocasión, haga una lista
de todas esas personas que le han herido. Todo lo que el Espíritu Santo le traiga a su memoria, desde que usted era una pequeña, un pequeño, que Dios le traiga memoria, perdone a ese abusador, perdone a sus propios padres. Usted se podrá asustar y decir, no, pero son mis padres, ¿qué les perdono? No, desgraciadamente, pues muchos vivieron situaciones muy difíciles, hemos vivido situaciones difíciles, terribles con nuestros padres, porque ellos también fueron lastimados. Entonces, desgraciadamente no tenemos una escuela para padres, nos enseñamos, ¿verdad? Y desgraciadamente el primogénito muchas veces es el que recibe todo, porque ahí es donde se enseñan las personas o nos enseñamos a ser padres. Así que debemos de soltar todo aquello, ese dolor, todo lo que el Espíritu Santo nos traiga a memoria. Decir, Señor, gracias que traes a memoria a aquella señora, aquel hombre que me ofendieron, que me hicieron, que me dijeron, etcétera, etcétera. Gracias por traerlo a mi memoria, ya ni me acordaba, dices tú muchas veces. Bueno, que el Espíritu Santo es especialista para traernos todos esos eventos del pasado, pero no para que estemos recordándolos con desprecio y amargura, sino para perdonar y soltar, ¿verdad? En vez de su vergüenza, dice, tendrán doble porción, y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Isaías 61:7. Nosotros vamos a gritar de júbilo todas esas humillaciones que vivimos, todas esas vergüenzas que vivimos, producto de abusos de todo tipo. Va a llegarse el momento en que cuando usted y yo perdonemos, seamos libres y gritemos, como dice la palabra de Dios en lo que acabo de leer, gritaremos de júbilo por esa herencia que tenemos en Cristo. Cuando obedecemos a Dios, de verdad se lo voy a decir para que se emocione. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, siempre nos da una recompensa. Soltar puede resultar muy difícil, la verdad. Yo se lo digo, muy difícil. Pero si nos enfocamos en la recompensa, esto lo va a hacer más fácil. Y no precisamente a que yo la encamine o le encamine, no, pues tengo que perdonar porque tengo una recompensa con Dios. No, no. Tengo que perdonar porque debo perdonar, porque Cristo ya me perdonó. Y sé que Él sabe que estoy obedeciéndole, por lo tanto, yo seré recompensada por mi obediencia, no por lo que estoy haciendo. ¿Ok? El hecho de que Dios nos pida perdonar puede ser algo muy complicado, muy difícil. Así como le pidió a su hijo que pagara por nuestros pecados, imagínese, más difícil todavía, pero nunca nos pedirá hacer algo sin darnos la capacidad para hacerlo. El Señor nos da la capacidad para poder hacer las cosas que nosotros creemos imposibles, difíciles. Él nos va a ayudar. De eso podemos estar seguritos. La amargura comienza como una cosita así como pues yo lo voy a comparar también, no nada más la fe, como un grano de mostaza. Así empieza, siendo muy pequeña, pero la ofensa se abre camino hasta nuestro corazón. Lo volvemos a vivir en nuestra mente y eso va creando como unos pozos profundos que a menudo son difíciles de nivelar. Sin embargo, Dios nos ayudará si se lo pedimos y permitimos que nos guíe. Si nos sujetamos a su guianza, significa que seguimos sus mandamientos sin importar si queremos o no obedecerlos. Todo lo que Él nos pide que hagamos no es para beneficio de Él, créalo, es para beneficio nuestro y para el beneficio de aquellos con quienes compartimos nuestra vida, que son nuestra familia, nuestros hijos, porque si nosotros les heredamos a nuestras generaciones futuras
todo esto de odio, de resentimiento, de amargura, todo eso va creciendo como una bola de nieve. Y a lo mejor si usted fue una persona muy colérica, a lo mejor su nieto, su tataranieto, pues va a ser un asesino, porque pues el enojo es la primera escala del homicidio. ¿Por qué matan las personas? Por odio, por coraje, ¿verdad? Los enojos y secretos reprimidos. Muchas veces decíamos en la clase anterior que guardar secretos nos enferman, infectan nuestra alma y se filtran en nuestra conducta. A veces podemos nosotros notar que una persona está enojada porque es muy explosiva cuando las cosas no le salen como esperaba. Pero en otros casos no podemos ver el enojo. Somos buenos escondiendo nuestros problemas y reprimiendo ese enojo que llevamos dentro. Y pensamos muchas veces que lo estamos escondiendo. Cuidado con esas personas que guardan bien, pero si bien, sus verdaderos sentimientos. Hay gente que está que se la lleva Judas y está con una sonrisa de lisonjera, o sea, una sonrisa hipócrita. Son personas que están reprimiendo ese enojo. Mire, el enojo es como, ¿qué le podré decir? Es como una pelota de playa. Intentamos sumergirla, pero por mucho que lo intentemos, siempre va a salir a la superficie, una y otra vez. De cierta manera, ese enojo reprimido es peor que el enojo expresado. Si expresamos el enojo, al menos sabemos que estamos enojados. Pero si lo reprimimos y fingimos que estamos bien cuando no lo estamos, el enojo nos carcome el alma de muchas maneras, robándonos la calidad de vida que usted y yo deseamos tener. El enojo se puede manifestar, escuche muy bien lo que le voy a comentar, se puede manifestar con depresión, ansiedad, trastornos en el ánimo, trastornos alimenticios, alcoholismo, drogadicción, violencia y muchas otras cosas. De esta manera se puede manifestar ese enojo reprimido. No hay muchas cosas que podamos hacer con el enojo, excepto soltarlo, y es por eso que Dios nos ha mandado a que lo hagamos. Quizá es tiempo de llegar hasta la raíz de los problemas, en lugar de estar tratando los síntomas que no desaparecen. ¿Qué fue lo que ocasionó ese enojo que tú traes arrastrando la mayor parte de tu vida? ¿Dónde está esa raíz? La semana pasada hablábamos de que tenemos que hablar muchas cosas que nos pasaron y que se nos quedaron encapsuladas en las heridas, ese dolor se nos quedó encapsulado y que el enemigo viene y los detona como bombas de tiempo, como bombas nucleares, y eso nos va a perjudicar más a ti y a mí. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre ese espíritu de raíz. ¿Qué es la raíz que yo traigo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Qué fue lo que ocasionó este enojo reprimido? Porque si llegamos a la raíz del problema, es de lo que se trata la sanidad del alma. Nos abrimos a Dios y lo dejamos entrar a todas esas áreas de nuestra vida en las cuales no está aún la luz. Porque Jesús, Dios es luz. Y cuando Él viene a nosotros, esas áreas de nuestra vida oscuras van a ser iluminadas. Confiemos en que Él nos guiará en este proceso de restauración y bienestar. Cuando sacamos nosotros las cosas a la luz, pierden su poder sobre nosotros. La Biblia dice que cuando algo se expone y es reprobado por la luz, se hace visible y claro. Efesios 5:13, al enemigo le gusta esconderse en las tinieblas. Antes no era noche, en el libro de Génesis no era noche, eran tinieblas. La oscuridad es oscuridad.
Cuando viene la luz, desaparece la oscuridad. Cuando viene Cristo a nuestro corazón, por supuesto que tienen que salir a relucir esas áreas, esos pozos profundos de nuestro corazón que se ocasionaron por esas tremendas heridas. Tomar la decisión de perdonar a nuestros ofensores es el primer paso. Después de hacer esto, podemos tratar el enojo que tenemos por las cosas injustas que nos han sucedido. Podemos soltar la amargura y el enojo, reemplazándolos por una completa confianza en Dios y una esperanza para el futuro. Aunque no queramos, aunque no nos guste, oremos por nuestros amigos y enemigos, y hay que bendecirlos. Tomar la decisión de perdonar es el primer paso. Soltar el enojo es el segundo. Pero hay algo más que Dios nos manda a hacer, que es una parte importante de perdonar. Dios nos pide que oremos por nuestros enemigos y los bendigamos. Cuando oramos nosotros por nuestros enemigos para que sean bendecidos, los estamos soltando para que Dios los bendiga con la verdad que tiene el poder para liberarlos de su naturaleza abusiva. Oremos para que Dios abra sus ojos y puedan conocer a Jesús, nuestros enemigos. De igual manera, podemos nosotros ser instrumentos usados por Dios para bendecir a esas personas que nos han herido y a lo mejor no nada más a usted y a mí. Son personas que ya traen un trasfondo. A lo mejor no somos las únicas personas que han herido, de eso puede usted estar seguro o segura. Precisamente por eso tenemos que orar por esas personas porque están en completa obscuridad. Según nos enseña la palabra de Dios, vencemos el mal con el bien. Dice Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Las cosas malas que te hicieron pueden perder su efecto destructivo en ti. Cuando perdonamos, soltamos el enojo y bendecimos a nuestro enemigo. Pareciera que le estás haciendo un favor, pero en realidad no, te lo estás haciendo a ti mismo. De verdad, es muy complicado, pero sí tiene magníficos resultados para bendición nuestra. Cuando ponemos nosotros en práctica esto que hemos estado comentando, dice la Biblia que actuamos como nuestro Padre Celestial. Y yo la verdad, quiero actuar como Dios. Bendecir a los que te maldicen, oren por los que los insultan. Lucas 6:28 en la Nueva Versión Internacional. Lucas 6:35, antes bien amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Que estos versículos te fortalezcan en este día, en esta hora, y te capaciten para perdonar a cualquiera que te haya ofendido o te pueda llegar a ofender. Que podamos comprender a través de la palabra de Dios que Dios es grande en misericordia y es por su misericordia que recibimos perdón por nuestras ofensas. Esa gracia que hemos recibido puede ser otorgada y debe ser otorgada a nuestros enemigos por medio del perdón, para que Dios nos restaure primero a nosotros y seamos instrumentos de amor para gloria suya. ¿No es fácil? Claro que no, se escucha precioso. No es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Decide hoy perdonar a quienes te hirieron. Decide perdonarlos y cada día que vengan a tu memoria esos hechos que te hicieron, esa persona que te hirió, di este día, Señor, una vez más he decidido perdonar a fulano, a sutano, a merengana, perengana, por esto y aquello. Di por qué lo perdonas y lo suelto en el nombre de Jesús.
Créemelo que no es nada fácil. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, cada vez que tú te acuerdes, perdonas, lo sueltas hasta que tu corazón diga ya, estoy libre, porque se siente el perdón, se siente cuando tu corazón ha quedado libre. Espero en el Señor Jesucristo que de veras, al igual tú y yo, que estemos cada día dispuestos y dispuestas a estar perdonando a todas y cada una de las personas que nos han herido, para que cuando tú y yo también pidamos perdón, nos perdonen, porque también tú y yo hemos herido. Señor te bendiga y de veras yo le pido al Señor que siga tratando con nuestro corazón. En esta hora, Espíritu Santo, paséate en nuestro corazón por esas áreas oscuras en las cuales tú todavía no estás. Muéstranos, Señor, todo aquello que nos estorba para que tu gloria, Señor, tu gloria sea manifestada, las bendiciones sean manifestadas en nuestra vida y podamos salir de este cautiverio de resentimiento, de enojo, de amargura. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, porque tú nos hablas muy claro en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites vivir. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, Dios, te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, hermoso Papito Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y estaremos en una próxima clase.